Buenas tardes, compañeros, aquí desde España. Son las 12 de la mañana del lunes 21 de abril del 2025 y bueno, vamos a hacer el análisis semanal para esta semana que promete cositas interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, Raúl sigue de viaje. Creo ya que para la semana que viene sí estará haciendo él su resumen semanal, que siempre os hace y os manda los domingos. A mí personalmente me gusta siempre mandarlo una vez que ya había aperturado el mercado y bueno, pues por eso lo estoy mandando hoy por la mañana del lunes, una vez que ya he aperturado los mercados para ver un poco cómo se están moviendo cada uno de los indicadores, los fundamentos, etcétera. Entonces, dicho eso, la semana pasada estuvimos viendo que lógicamente el precio prácticamente no se movió nada porque fue una semana de 4 días solamente operativos, Semana Santa, y bueno, pues hubo bastante rango la semana pasada y sin embargo estamos viendo que esta apertura de este mercado en esta semana pues ya se ha movido mucho más de lo que se movió toda la semana pasada. Así que vamos a analizarlo, vamos a ver qué podemos aprovechar y bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Dicho eso, vamos a pasar directamente a las noticias que tenemos esta semana. Lunes y martes no tenemos absolutamente nada. De hecho, hay bastantes países festivos, sobre todo en Europa, en Francia, en Alemania, en Italia, ¿vale? Y incluso en Reino Unido hay bastantes países que son festivos en Europa este lunes 21 de abril. Pero bueno, pues, la apertura ha sido bastante interesante, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta eso y tenemos en cuenta que hasta el miércoles no empiezan a haber noticias importantes en los mercados, ¿no? Por ejemplo, para el euro, para la libra e incluso para el dólar, pues el miércoles puede ser un día bastante interesante de movimientos agresivos. Entonces, bueno, tengamos paciencia, veamos exactamente qué podemos aprovechar y hasta dónde podemos utilizar en función a nuestra operativa, ¿vale? Si nos pasamos directamente a radar, vemos que, bueno, vamos a ir directamente a ver, evidentemente, el dólar para ver qué nos está diciendo nuestro faro dentro de lo que son el mercado Forex. Vemos que hay bastantes monedas totalmente en máximo de puntuación, ya sea el yen, el franco suizo, el euro y el canadiense. Vamos a ver diferentes opciones que podríamos tener y vamos a ver también el índice del dólar cómo se encuentra. Vamos a ver Nasdaq, a ver qué tal, que tiene un +4, que es interesante la puntuación que tiene Nasdaq. Y en cuanto a materias primas, me vais a perdonar, pero la semana pasada en café di una oportunidad muy interesante. También se me pasó por completo el poder pasarla a vosotros, ¿vale? Entonces, vamos a ver café exactamente qué situación dio la semana pasada y si nos podríamos adentrar, ¿vale? Pero pido disculpas porque ya digo que en café no me fijé bien en el análisis de café la semana pasada y sí es cierto que estaba dando una entrada muy interesante en compras, ¿vale? Y por último, vamos a analizar un par o tres de mercados, o sea, perdón, de pares cruzados para ver exactamente si podemos aprovechar algo de lo que ya ha iniciado en el movimiento, ¿vale? Entonces, pasando directamente al índice del dólar, vamos a ver, voy a quitar esto para que se pueda ver un poco mejor la pantalla. Vamos a ver el gráfico mensual, que quería yo ver cómo aperturaba el mercado. Y fijaros que al principio, a final de la semana pasada, no había llegado a la zona mensual y nada más aperturar el mercado esta semana, pues ya se está adentrando a esta zona mensual, ¿vale? Ya está, por lo menos ya está en la zona que queríamos, en la zona mensual. No sé si recordáis que la semana pasada decíamos que aquí había una zona semanal de altísima calidad, pero que si había una zona mensual muy cercana, a pesar de que fuese una zona semanal de altísima calidad, lo más probable es que el precio llegase a esa zona mensual y así está haciendo, ¿no? Aquí tenemos un nivel sobre nivel en mensual y bueno, pues ya estamos porque siempre me gusta que si venimos desde una zona mensual, que el soporte le hagamos en una zona mensual. Por eso la zona semanal, que yo la semana pasada os decía, no me terminaba de convencer y ahora ya sí estamos en una zona mensual, ya que procedemos de otra zona mensual. Entonces ese punto importante en cuanto al análisis técnico y vemos cómo están los fundamentos. En los fundamentos, evidentemente ya está mucho, mucho más apetitoso que la semana pasada. ¿Y por qué? Bueno, pues podemos ver cómo la parte long de los comerciales ya está
aquí se ve claramente, está en máximo de los últimos 6 meses, ¿vale? Ya está llegando a zonas donde los comerciales ya anteriormente, cuando estaba en esta zona, pues ya había hecho algunos movimientos anteriormente, ¿no? En esta zona, por ejemplo, de máximos o en esta zona en el cual los comerciales con este porcentaje de long ya hicieron algún movimiento de giro de mercado por completo. Pero si os dais cuenta, ese último giro de mercado que hizo los comerciales, ¿vale? Aquí está, en el cual estaba dando un porcentaje aproximadamente del 30% de la parte long, teníamos la parte short totalmente por debajo del 25%, ¿vale? Eso aún aquí, aunque estemos en máximo o estemos a la misma altura en posiciones long, en posiciones short no está en el mínimo de los últimos 6 meses y no ha pasado todavía de este 25%. Por lo cual, evidentemente, a mí personalmente, a pesar de que haya llegado ya a la zona mensual, me gustaría ver para la siguiente semana, para la siguiente semana me gustaría ver una caída en posiciones short, evidentemente por debajo del 25%, que esto llegase a extremos de mi indexado de 6 meses y por supuesto que la parte de long siga estando en este punto máximo e incluso suba un pelín más. ¿Esto qué supondría? Si hiciéramos esto, si pasase esto que estamos suponiendo, pasaría lo siguiente, pasaría que en posiciones netas de los comerciales, fijaros que estamos en menos 1370, es decir, estamos muy, muy cercanos a pasar la línea cero. ¿Y por qué es importante si pasamos a la línea cero? Porque podemos comprobar que cada vez que los comerciales están por encima de la línea cero, independientemente del valor que sea, siempre que está por la línea cero, genera unos movimientos muy agresivos alcista en el mercado del índice del dólar y como consecuencia un movimiento muy agresivo bajista en el resto del mercado Forex. Y estamos a prácticamente 1.370 contratos de superar esa línea cero. Eso posiblemente se pueda generar la semana que viene si vemos lo que hemos mencionado. Si vemos que la parte short suelta un poco más de posiciones y la parte long suma un poco más de posiciones alcista, ¿vale? Entonces sería el timing perfecto que estaríamos buscando, ¿vale? A pesar de que esta semana me gusta muchísimo más que la semana anterior, seguimos teniendo que ser precavidos y personalmente me gustaría esperar hasta la semana que viene. Seguimos viendo bajísimo interés en el mercado. Como consecuencia, los comerciales siguen añadiendo posiciones de compra y soltando posiciones de venta. Pero aún, personalmente, quiero verlo en el extremo inferior o quiero verlo por debajo del 25%. Una de las dos cosas quiero ver sí o sí en posiciones short. ¿Ok? Entonces, dicho eso, dentro de lo que es los fundamentos y dentro de lo que es el análisis técnico, como, bueno, aquí vemos en el diario también cómo estamos totalmente infravalorados con referente al euro, ¿vale? Entonces estamos, bueno, pues los fundamentos se están poniendo muy interesantes para el siguiente giro de mercado en el mercado Forex, ¿vale? Vemos también el índice COT, como ya en los últimos 6 meses ya tienen el 82% de las posiciones long los comerciales y como vemos como retail y no comerciales, debido a ese bajo interés, están bajando cada vez más sus posiciones. Solamente el 8% de las posiciones de compras de los últimos 6 meses tienen los retail y solamente el 25% los no comerciales. Como siguen cayendo sus posiciones y bueno, pues tenemos aquí un par de zonas dentro de la zona mensual. Esta primera zona refinada en semanal y una segunda zona de nivel sobre nivel en este punto interesante que también sería importante para el índice del dólar. Veamos cómo llega a cada una de las zonas. Yo personalmente me voy a poner una alarma en cada una de ellas, ¿vale? Para ver cómo están los fundamentos a llegar a una de estas dos zonas. Ya vemos que lo que decíamos, esta zona mensual, semanal, prácticamente ya la tiene pues prácticamente ya tiene eliminada, ¿vale? Y ya se ha adentrado a la zona mensual que la semana pasada estábamos diciendo que queríamos esperar el precio, ¿vale? Vamos a ver el resto del mercado de futuros. Vamos a ver, por ejemplo, euro. Vamos a ver prácticamente todas las monedas, a ver qué podemos utilizar, aprovechar, dónde podríamos aprovechar una vez que tengamos eso dentro del índice del dólar, ¿vale? Entonces, en euro tenemos ya esta primera zona mensual que estábamos diciendo la semana pasada. Queríamos esperar esta primera zona para buscar
algún tipo de ventas en el euro. Antes no queríamos saber absolutamente nada y ya está llegando a estas primeras zonas mensuales. Tenemos dos zonas mensuales, ¿vale? Entonces, esta segunda también tengo puesto una alarma por si en la primera pues se termina yendo el precio aún más para arriba. Entonces, visto eso a nivel de análisis técnico, si vemos el análisis fundamental, vemos cómo han subido un poco más sus posiciones short e incluso han bajado un poco las posiciones long, haciéndose más interesante aún los fundamentos en el mercado del euro. Vemos esta primera zona semanal que, bueno, pues está empezando a tener una pequeña reacción en esta zona, primera zona semanal junto con mensual, y otra zona interesantísima que sería esta zona semanal y mensual que estaría un poquito más arriba, que aquí tengo puesto una alarma, ¿vale? Entonces, personalmente, voy a seguir esperando. Aquí, por supuesto, puede dar una gran reacción el mercado, ¿vale? Por supuesto que puede dar una gran reacción en el mercado. Si todo el que quiera entrar en ventas en el mercado en este punto, con esta protección en el 33%, no sería una mala operación, pero personalmente yo voy a seguir esperando a que se confirme lo que he mencionado anteriormente con el índice del dólar, ¿vale? Entonces, este punto sería interesante. A mí personalmente me gusta más la segunda opción que sería aquí arriba, ¿vale? Yo personalmente, o sea, os voy a enseñar diferentes monedas en futuros. ¿Dónde esperaría yo el precio? Yo el precio lo esperaría en esta zona del... aquí el precio es exactamente el 1.18030 en el gráfico de futuros del no ajustado en el euro, ¿vale? Ahí tengo puesto mi alarma porque querría ver que el precio llegase a esa zona. Y por supuesto sé que desde aquí, se puede disparar el precio, por supuesto, hacia abajo, puesto que a nivel de fundamento en el euro está absolutamente todo. Y fijaros cómo está el índice COT, ¿no? Por eso tiene un menos 5, ¿no? Está perfecto, o sea, no podemos pedir más. Está perfecto, o sea, el índice COT está perfecto, el fundamento está perfecto, la valorización está perfecta, todo da señal de menos 5 y estamos en una zona semanal más mensual. Eso puede ser que el precio se desplome perfectamente desde aquí. Pero tengo una regla, como ya sabéis, que es que a mí yo no entro en el mercado Forex hasta que el índice del dólar no me dé luz verde 100% segura. Y esa luz verde, pues aún quiero esperar la semana que viene. ¿Ok? Entonces, el que quiera no tenga esa regla puede entrar perfectamente en euro en esta zona. Yo personalmente quiero ver los fundamentos de la semana que viene para ver si me voy desde aquí o desde la que tengo un poco más arriba en el euro. Esto en cuanto a euros. Vamos a ver el resto de monedas. Vamos a ver el resto de moneda. Este es el yen. El yen ya vimos que en mensual no había absolutamente nada, pero en semanal, bueno, en yen los fundamentos, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Sigue siendo igual, ¿no? Es para hacerle una foto. Es impresionante. Los fundamentos no pueden estar más perfectos. Pero en el yen, a pesar de que los fundamentos estaban perfectos y teníamos una zona semanal súper interesante, vemos vemos cómo precisamente se la ha llevado, ¿no? Ha llegado a tocar incluso el 33% ya de... No, no ha llegado a tocar todavía. Ahí estaría el que hubiese entrado ahí en esta operación, estaría justo, ni por a lo mejor por el express lo hubiese sacado, pero no estaría, no lo hubiese salido todavía la operación. Aún estaría dentro en esta previsión en venta, ¿vale? Para mí, la zona interesante sería esta zona semanal y mensual, o sea, perdón, semanal sería perfecta para mí este punto de aquí, el que índice del dólar bajase un pelín más y que el yen llegase a esta zona. Si a mí el yen me llega a esta zona, yo directamente, o sea, si veo que en esta semana el precio del yen sigue subiendo y me empieza a llegar ya a esta zona semanal, directamente pongo mi orden aquí con mi stop loss en el 33%. Lo tengo clarísimo, que aquí sí entraría directamente y no esperaría porque creo que estaría ya perfecta para la entrada en el yen, ¿vale? Luego, con referente al resto de monedas, vamos a ver, por ejemplo, en Libra, por ejemplo, los fundamentos es la que a mí no me gusta. A mí Libra, evidentemente, sabiendo ya que está correlacionado el mercado Forex,
pues no entraría en ella, porque los fundamentos no me gustan. Si vemos el análisis técnico, está llegando a esta zona semanal, o sea, perdón, a esta zona mensual de alta calidad, está llegando, ¿vale? Está a punto de sacar la liquidez de este último punto en esta zona mensual. No sé si la ha hecho ya, vamos a verlo, a ver dónde ha llegado esta zona mensual. No ha llegado todavía a sacar la liquidez de ese último toque en esta zona mensual. Vamos a poner aquí una alarma, a ver cómo reacciona el precio. ¿Vale? Entonces, sería cuestión de ver cómo saca liquidez a este último intento de penetración en esta zona mensual, a ver cómo reacciona por esta zona, pero sí es verdad que aquí existe otro nivel sobre el nivel en mensual un poco más arriba, ¿vale? Entonces, en mensual tendremos esas dos zonas. Los indicadores en cuanto a Libra, sí hay alto interés, pero bueno, vemos que, por ejemplo, la parte short está en un 40% y está en mínimos de los últimos 6 meses, y la parte long, bueno, no está subiendo, pero tampoco está bajo del todo. Por lo cual, en cuanto a los fundamentos, a mí personalmente la libra es la que menos me gusta, y fijaros el índice cost, ¿no? Está totalmente todo en el centro, ¿vale? La libra es la que menos me gusta con diferencia en cuanto a fundamentos. Sí es cierto que, bueno, tiene dos zonas interesantes mensuales, y aquí tendría la primera zona refinada con semanal y la segunda zona refinada con semanal, ¿vale? Pero ya digo que a mí me gustaría lógicamente más la segunda que la primera, porque esperaría a que los fundamentos se alineasen en la libra, ya que no están bien alineados en la libra todavía, para esta segunda zona de ventas en semanal. ¿Vale? Pasamos a el australiano, a ver qué tal. En el australiano tenemos esta zona mensual que existe, además un gap en mensual ahí interesante, ¿vale? Aquí tenemos un gap mensual, como podéis ver, un gap interesantísimo, junto con una zona de pierna de entrada, pierna de salida y zona de indecisión. Una zona interesante de muchísima calidad en mensual. Esta zona genera, además, que si estamos dentro de esa zona mensual, que sería esta de aquí, tenemos un nivel sobre nivel en semanal, ¿vale? Por lo cual me gustaría más la segunda, o sea, me gustaría más esta segunda zona semanal que esta primera. A pesar de que existe un gap en semanal aquí, me gustaría más la segunda que la primera, por el nivel sobre nivel dentro de una zona mensual. Yo estaría, y por eso tengo puesto mi alarma en este punto de aquí, me gustaría más en la entrada en el 0.65815, ¿vale? Todo esto, ya digo, todo esto siempre y cuando tenga luz verde en el índice del dólar, ¿eh? Siempre y cuando tenga luz verde en el índice del dólar. Estamos viendo cómo aprovechar ese posible giro del mercado Forex y dónde serían las entradas más interesantes por análisis técnico en cada una de las monedas de Forex. ¿Okay? Entonces, esto en cuanto a el australiano, vamos a ver un momento los fundamentos a ver cómo están. Los fundamentos, bueno, en el australiano igual que la libra, ¿no? No están precisamente porque estamos en máximo de los últimos 6 meses en posiciones long, y en posiciones short estamos a la mitad, ¿vale? Por lo cual, los fundamentos, que sí es verdad que el australiano dólar suele hacer giros interesantes de posiciones long y short, que lógicamente puede ser que para la semana que viene pues estemos bajando las posiciones long en mínimos y posiciones short en máximos, ¿vale? Si eso ocurre y además sigue estando alto el interés y por supuesto llega a las zonas que hemos mencionado, sería una buena opción de venta en algunos de los dos puntos que hemos dicho aquí dentro de la zona mensual. En el nivel sobre nivel semanal sería interesante buscar a mejor esa opción de venta, ¿vale? Respetando el 33% o incluso yéndonos a la siguiente zona mensual con este gap semanal que existe aquí, ¿vale? Pasamos la siguiente moneda, que es el dólar neozelandés, y vemos el análisis técnico. Estamos en una zona técnica mensual que ya se ha llevado el gap, está prácticamente al final de esta zona mensual y tenemos otra zona un poquito más arriba. Aquí tenemos la zona amplia, versión amplia de esta zona mensual, que sería interesante ver cómo llega a esa zona amplia en función a los fundamentos.
Vamos a poner una alarma. A ver qué tal. ¿Vale? Aquí tengo puesta la versión amplia y la versión preferida, que además también tengo puesto una alarma cuando se esté llegando a esa zona, que además también tiene un gap mensual dentro de esta zona. Vale, entonces, eh, está saliendo de esta zona mensual. Esta primera zona mensual parece ser que se la va a llevar por la fuerza que lleva esta vela mensual y la siguiente zona estaría aquí arriba. Si vamos al gráfico semanal, vemos que dentro de esa segunda zona mensual tendríamos una zona de calidad o refinamiento semanal, que sería, personalmente, sería la zona que yo estaría buscando la posible entrada en venta, siempre y cuando los fundamentos se alineen. Vemos que en el australiano neozelandés aún le faltaría esta caída en el index COT y vemos también como a nivel de fundamentos está en máximos de los últimos 6 meses en posiciones long y las posiciones short están empezando a subir poco a poco, pero aún no está en su momento idóneo, ¿vale? Entonces, personalmente igual, la libra, el australiano dólar y el neozelandés, pues fundamentos, a nivel de fundamentos lo dejaría un poco apartado y me centraría un poco más en el euro, en el franco suizo, que lo vamos a ver ahora. Vamos a ver el franco suizo también, que también está interesante. ¿Vale? Porque a nivel de análisis técnico está en una zona muy interesante, muy interesante. Fijaros esta zona mensual, de altísima calidad, ¿vale? Es una zona de altísima calidad, pierna de entrada, pierna de salida y una área de indecisión. O sea, esta zona es impresionante, no puede ser más perfecta y de mayor calidad y además es una zona mensual, ¿vale? Entonces, bueno, pues personalmente sí o sí, dentro de esta zona mensual voy a querer vender el franco suizo, ¿vale? ¿Qué opciones tenemos dentro de esta zona mensual? Bueno, pues dentro de esta zona mensual tenemos, evidentemente, una zona semanal haciendo un refinamiento, que es esta de aquí. No sé si se ve bien. Vamos a ampliar un poco. Vale, no sé por qué aquí tengo puesto esto. Voy a poner lo que sea solamente en diario. Quitarlo aquí para no hacer ruido. Tenemos este refinamiento en zona semanal, ¿vale? Que ya está dentro de ella. El franco suizo ya está dentro de esa zona semanal, si no me equivoco, sí, ya está dentro de esa zona mensual, o sea, semanal. Y refinando aún más eso, tengo dos alarmas, como podéis ver. Tengo esta puesta aquí y esta puesta aquí, ¿vale? ¿Por qué tengo esas dos alarmas? Bueno, pues porque tengo en el gráfico diario, fijaros, en el gráfico diario, dentro de esa zona mensual tan importante que hemos visto anteriormente, tenemos una zona de altísima calidad, pierna de entrada, pierna de salida, que fíjate la fuerza que llevó esa pierna de salida y una variable de indecisión ahí en medio. Entonces esto es un diario más semanal más mensual. O sea, es un refinamiento de la zona semanal que a la misma vez está haciendo un refinamiento de la zona mensual. Esta sería una primera opción importantísima de entrada en ventas en el franco suizo. Y otra, en caso de que esta nos sacasen stop loss, pues tendríamos pierna de entrada y pierna de salida, junto con esta zona de indecisión, que es esa única vela interna, que también sería un refinamiento de la zona semanal y mensual, ¿vale? Entonces, estas dos opciones, estas dos alarmas las tengo puestas aquí. Vamos a ver valorización cómo está. La valorización en el franco suizo, si no me equivoco, pues está bastante caro con referente al dólar, ¿vale? Bastante caro con referente al dólar. Entonces tendríamos una primera opción. Una primera opción sería esta, en el cual, bueno, pues evidentemente yo hasta que no tenga luz verde en el índice del dólar no la voy a tomar. Entonces, tengo puesta la alarma a la espera de que el índice del dólar me dé luz verde. Si el índice del dólar me da luz verde la semana que viene y ya se ha llevado por completo esta zona diaria, esperar la entrada en la siguiente zona que hemos mencionado. Si el índice del dólar me da luz verde la semana que viene y aún no ha llegado a tocar esta zona diaria, que lo dudo, o ya la ha tocado, pero me deja alguna opción en H4, pues intentaré una reentrada en esa zona de H4 para entrar en cortos, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al franco suizo. Vamos a ver un poco los fundamentos, a ver cómo están. Vemos que los fundamentos, pues sí tiene mejor pinta. Vemos cómo está bajando la parte long a casi mínimos. La parte short está casi, vemos que está en una zona en el cual en los últimos puntos
que ha caído el precio, que ha sido este punto y este punto, ¿vale? Fijaros la caída que ha tenido el precio tanto aquí como aquí. Y está llegando el precio en posición short a una zona parecida, por lo cual estamos casi a punto del máximo de los últimos 6 meses que ya ha generado anteriormente estas caídas de precio, por lo cual están los fundamentos bastante interesantes y alto interés en el mercado, que eso también me da una señal clara de ventas, ¿vale? Por lo cual, a la espera de lo que nos diga el índice del dólar, vamos a ver el Indescot cómo está y vemos que el Indescot pues está en mínimos de venta, o sea, tiene el 0% de los últimos 6 meses en posiciones long y retail y no comercial tiene el 68% y el 100%, ¿vale? Entonces, bueno, interesante cómo está el franco suizo, pero vuelvo a insistir que a la espera de que me dé luz verde el índice del dólar. La opción del profit lo tendría puesto esta, en caso de que entrase en esta, tendría un 2-1 hasta la versión amplia de esta zona semanal y esta tendría un 3-1, que sería la segunda opción, hasta la versión amplia de esta zona semanal. Si llegase a poner las dos órdenes, aquí tendría el 0,5 y el 0,5, por lo cual en total un 1% en esta entrada del franco suizo. Pero ya digo que sobre todo lo que me motiva de esta entrada del franco suizo es esta impresionante zona mensual que no puede ser más perfecta. O sea, es espectacular esta zona mensual. Me extrañaría mucho que como están los fundamentos se llevase por completo esta zona mensual. Por eso, dos opciones en diario, esta y esta. A mí personalmente voy a esperar hasta que el índice del dólar de luz verde. Si aquí ya se la ha llevado, pues me iría con la segunda. Y si no se la ha llevado, pues me iría con esta primera hacia abajo. ¿Vale? Eso en cuanto al franco suizo, que nos gusta muchísimo más que el australiano dólar, que el neozelandés y que la libra. En concreto, hemos visto euro, hemos visto euro, libra, australiano dólar y neozelandés y franco suizo. De todas estas, vamos a señalar, vamos a dejar claro. Euro me gusta todo, a la espera de que el índice del dólar me dé luz verde, y franco suizo me gusta todo, a la espera de que el índice del dólar me dé luz verde. Libra, australiano dólar y neozelandés estaría a la espera de que los fundamentos en las tres monedas de ellas mismas, esos fundamentos de ellos mismos, se alineen con lo que realmente el índice del dólar estaría generando para la próxima semana. El canadiense y el yen, sobre todo el yen, vamos a ver que los fundamentos están perfectos también. Vamos a entrar en el yen. En mensual ya sabemos que no hay absolutamente nada, pero en semanal, ya vimos la semana pasada, que esto es importante, ¿no? De tener paciencia. Aquí está esta zona mensual, esta zona semanal que era muy interesante y está prácticamente a punto de sacar en stop loss el que haya entrado en este punto de aquí, ¿vale? Entonces, sigo teniendo puesto sigo teniendo puesto esta posible entrada en ventas porque es la zona que me gustaría que llegase el yen. Los fundamentos están perfectos. Aquí está Indescot, 0% en posiciones long y 100% tanto retail como no comercial. O sea, no puede estar más perfecto. Y en cuanto a las posiciones short y long, pues está el 85%, o sea, de cada 10 contratos de venta, 8,5 son de los comerciales, es impresionante, ¿vale? Y están lógicamente en máximo de los últimos 6 meses y en mínimo de los últimos 6 meses, tanto en posiciones short como en posiciones long, y con un altísimo interés en el mercado que lo genera el retail no comercial y los contratos de venta de los comerciales, ¿vale? Entonces, dicho eso, pues a la espera de que tengamos luz verde, evidentemente, en el índice del dólar con referente al yen y para mí la zona perfecta sería esta zona semanal de aquí, ¿vale? O sea, yo tengo clarísimo de que si el índice del dólar tengo luz verde la semana que viene, voy a poner la orden directa aquí en esta zona semanal, ¿vale? ¿Qué más nos queda en cuanto a los pares de futuros? Bueno, el canadiense, si soy sincero, creo que no lo he visto. A ver el canadiense cómo está. A nivel de viene de rebotar de esta zona mensual y estaríamos esperando la siguiente zona mensual que sería esta de aquí, ¿vale? Puesto que ya esta que tenemos aquí de pie de entrada y pie de salida y de indecisión ya se la ha llevado por completo. O sea, aquí, fijaros, ¿no? O sea, el que no es paciente y ve una zona importantísima de mensual,
y ve los fundamentos en el canadiense alineados para vender, pero no es paciente para saber que el índice del dólar es el que le marca la pauta en, en todo el mercado Forex, pues yo hubiese salido en stop loss, ¿vale? Entonces, importante tener esa regla que es clave en Forex. En semanal, bueno, pues vemos como el índice Scott está perfecto y vemos esta zona semanal más mensual. Tengo puesto aquí la alarma, así siquiera habéis visto el gráfico. Sí, porque tengo puesto la alarma incluso. O sea, este es el refinamiento de la zona mensual que hemos visto anteriormente, que es esta de aquí. ¿Vale? O sea, aquí tengo puesto un refinamiento de esta zona mensual, que sería perfecto. Vamos a ver cómo están las posiciones short y long. Máximo de los últimos 6 meses en posiciones short, las posiciones long poco a poco están bajando. Me gustaría ver que cuando entrase las posiciones long estén en el mínimo de los últimos 6 meses. Me gustaría mucho ver eso en el canadiense. Si eso estuviese así, no descartaría también entrar, al igual que en el yen y en el euro, en esta zona mensual y semanal, ¿vale? Eso con todos los pares de futuros. Luego, ¿qué más podemos ver? Podemos ver un par de monedas de pares cruzados. El australiano neozelandés que ya vimos la semana pasada, bueno, pues está a punto de coger esa orden, ¿vale? Yo voy a seguir manteniendo la orden, a pesar de que, bueno, está cayendo con bastante fuerza, pero voy a seguir manteniendo la orden porque espero un mínimo una reacción en esta zona de aquí, ¿vale? Estamos en mínimo, aquí podemos ver que los fundamentos siguen estando en bajísimo interés de mercado, o sea, bajísimo interés, y los comerciales, si estuviesen en este mercado, estarían totalmente comprando este par, ¿no? Y si pasamos a cómo estaría la valorización, pues bueno, vemos que a largo plazo estaría súper barato el australiano con referente al neozelandés. Y sí es verdad que a corto plazo ha subido un pelín, pero no está para nada caro, por lo cual sigue estando en zona de posible compra en este mercado. Tenemos dos zonas diarias fresca, una sexta y otra sexta, y yo estaría cubriendo ambas zonas con la entrada en el semanal, ¿vale? Entonces, bueno, si no me generó una pequeña reacción en esta primera zona diaria, esperaría, esperaría que si me la generase en la segunda zona diaria, ¿vale? Personalmente voy a seguir dejando esta entrada. Voy a seguir dejando esta entrada. No sé qué he hecho aquí con la flecha. A ver, voy a quitarla y voy a generar otra vez aquí. ¿Vale? Sería esta segunda zona. Entonces, personalmente voy a dejar esta entrada en el australiano neozelandés porque, bueno, considero que los fundamentos están alineados y tenemos una zona de alta calidad semanal, ¿vale? Entonces, voy a seguir con mi trading plan, que es, oye, si fundamentos están clarísimos y tengo una zona de alta calidad, en este caso semanal, tengo que entrar en el mercado. Y es el caso del australiano neozelandés. Y quiero enseñar otro más, que es el franco yen. Franco yen. Fijaros en un detalle. El franco yen, después de tocar esta zona de nivel sobre nivel semanal, en un fractal bajista, este punto lo vais a ver en el concepto de lo... Os voy a enseñar, voy a poner un momento a Hikinachi. ¿Vale? Lo que venís de la 1.0 sabéis perfectamente que aquí existe un nuevo fractal bajista semanal, ¿vale? Que se ha creado. Ese nuevo fractal bajista que se ha creado, que es desde este punto hasta este punto, ¿vale? Desde este punto hasta este punto, me está diciendo que es un fractal bajista, ¿vale? Por lo cual me interesan más las ventas que las compras en este mercado actualmente. Si además los comerciales están, si estuviesen en este mercado, estarían vendiendo y está el altísimo, altísimo interés en el mercado, pues por supuesto que me interesaría vender en este mercado. Si además, no sé cómo está la valorización, pero la valorización, como podemos ver, está el franco suizo con referente al yen, está bastante caro
y evidentemente pues me estaría dando señal también de ventas en el gráfico diario, ¿vale? Entonces, fijaros un dato curioso. En el semanal, una vez tocado este nivel sobre nivel y dentro de un fractal bajista, a ver, es que quiero que entendamos una cosa. Y esto ya os digo que lo vais a ver en el curso de los pares cruzados. Quiero que sepáis que en futuros existen tres gráficos, ¿vale? O sea, en futuros, en el euro, en la libra, en el Nasdaq, en el yen, existe los dos de futuros de ajustado y no ajustado y aparte el CFD. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que evidentemente habrá veces que en la zona mensual o semanal varía el precio con referente al ajustado o el no ajustado o el CFD, por lo cual puede ser que algunas veces interfiera y te genere dudas de dónde entrar exactamente en el mercado. Sin embargo, en los pares cruzados no existe eso, solamente existe el gráfico del CFD. Eso quiere decir que el análisis técnico lógicamente, los pares cruzados es incluso más importante todavía que en futuros. Y eso quiere decir que los fractales, ya sean bajista o alcista, en semanal son de vital importancia, son súper importantes. Y yo personalmente siempre intento operar a favor del fractal semanal que tenga y por supuesto si tengo una zona de alta calidad semanal, ir a favor de esa zona de alta calidad semanal. En este caso podemos ver este nivel sobre nivel en el cual cuando llega el precio genera una reacción. La pregunta es, ¿qué reacción me genera en diario? Fijaros lo que deja en diario, ¿vale? Deja pierna de entrada, pierna de salida y dos velas de indecisión. Y me genera una zona diaria interesante. Esa zona diaria interesante me genera además un nivel sobre nivel que podemos ver que un point pasa arriba, tenemos pierna de entrada, pierna de salida y dos velas de indecisión. Entonces, personalmente, esta entrada la voy a tomar, me gustaría tomarla y la voy a tomar si llega al punto este de aquí, ¿vale? Si llega a este punto de aquí, entraría aquí. Y pondría mi stop loss en el nivel sobre nivel en el 33%. Es decir, cogería y unificaría esas dos zonas diarias, ¿vale? ¿Por qué unificaría esas dos zonas diarias y generaría un stop tan grande? Porque como voy a favor de mi fractal semanal, no voy a sacar el precio en mi primera zona diaria que me estaría generando solamente el 1,5% de beneficio, sino que iría a buscar como mínimo, a ver si vemos en el semanal, esta primera zona semanal que tenemos aquí. ¿Vale? Voy a ponerlo en grande para que se vea bien. Esta primera zona semanal. Eso me daría un 2%, por lo cual es un trade que me gustaría correr el riesgo de tener ese 2%, o sea, la posibilidad de tener un 2% de beneficio sacándola en mi primera zona semanal. ¿Por qué en mi primera zona semanal y no en mi primera zona diaria? Porque voy a favor del fractal y soy un poquito más agresivo con el profit gracias a que voy a favor del fractal bajista en el gráfico del franco con el yen, ¿vale? No sé si ha servido un poco la explicación de lo que he dicho. De todas formas, ya digo que los pares cruzados en el curso veréis muchísima más información sobre todo esto que acabo de mencionar, ¿vale? Entonces, bueno, haciendo un resumen de todo, hemos visto que el índice del dólar, pues estamos a la espera de un OK definitivo para poder entrar en euro, en franco suizo y en el yen. Hemos visto las zonas más interesantes en euro, en franco suizo y en yen. Por supuesto que en libra, australiano dólar y neozelandés, bueno, pues estaríamos pendientes de los propios fundamentos de ellos mismos porque no están alineados todavía. Y el canadiense también podríamos meterlo dentro del paquete del yen, del franco suizo y el euro, ¿vale? Luego hemos visto en pares cruzados, hemos visto pues que seguiríamos manteniendo la operación del australiano neozelandés y la opción en el franco yen, ¿vale? Y bueno, lo que mencionaba anteriormente, no sé si lo he dicho, creo que sí, con referente al café, que no lo tengo aquí, vamos a añadir un momento una de materias primas y voy a enseñar un momento el café porque la semana pasada no sé por qué se me pasó por completo y pido disculpa por eso, ¿vale? Porque sí es verdad, y de hecho no, yo no tomé tampoco el trade, pero cuando me he puesto a analizar el café por el radar, me di cuenta que la semana pasada estaba perfecto para compras y no lo tomamos. Entonces, a ver, materias primas y vamos a poner café. Y voy a explicar un poco el porqué, ¿no? Vale, mira, vamos a ver el análisis técnico. Vemos que estábamos en una zona mensual, o sea, pierna de entrada, pierna de salida,
vela de indecisión, inversión amplia. Esta es la zona favorita, no llega a tocar la versión más favorita, pero sí llega a tocar la versión amplia. Por lo cual estábamos en una zona mensual y dentro de esa zona mensual estábamos en una zona semanal. Súper importantísima esta zona semanal. Fijaros la pierna de salida, el movimiento tan agresivo que genera. O sea, es una zona de altísima calidad a la misma vez que semanal. Y si vemos los fundamentos, a nivel de Indescot, pues ya está señalando que estábamos en máximos en los últimos 6 meses, estaban al 100% los comerciales y prácticamente en mínimos porque los retail estaban en mínimo la semana pasada, tanto no comerciales como retail. ¿Vale? Y además, en cuanto a las posiciones short y long, fijaros, ¿no? Bajo interés en el mercado con referente al interés abierto, ¿vale? Sí es verdad que en acción del precio no, pero con referente a interés abierto sí estábamos en bajísimo interés, en el mínimo, y estábamos en máximos de posiciones long. Ahora sí ha subido las posiciones short, pero la semana pasada estábamos en mínimo de posiciones short. Es decir, justamente lo que queríamos ver, máximo de posiciones long y mínimo de posiciones short. Y además el Smart Flow, que esto ya lo veis también en el curso intermedio, estaba dándome una señal de compras clarísima. El Smart Flow, para que tengamos una idea, es cómo se mide la fuerza del movimiento alcista de los comerciales. Esto lo que te hace es coger las posiciones netas long y short, te hace la resta de posiciones netas long y short y te divide por el interés abierto. Y eso te dice si la fuerza de los comerciales es suficientemente grande, ese movimiento alcista de posiciones netas que está teniendo lo suficientemente grande, si pasa la línea del 80, la banda superior del 80%. En este caso, la semana pasada estaba por encima de esa banda, por lo cual estaba dando una señal clara de compras aquí. Y ya digo que no sé por qué no la vi y por qué no la tomamos, ¿vale? Entonces, opciones que podríamos tener. Bueno, pues ahora es un poco más complicado, pero sí es cierto que en diario vemos que está tocando una zona amplia de una zona de resistencia diaria que podría generarnos un pullback, esta zona de resistencia, ¿vale? Y nos dejó esta zona diaria interesante. Aquí ha dejado una pequeña zona, no me gusta tanto esta zona, de hecho la voy a quitar, ¿vale? Aunque existe también un gap ahí de por medio que también podría generar una reacción, pero me gusta más esta zona diaria. Dos velas de indecisión. A ver esto porque está en negro. Vale, sí. Generó aquí un gap alcista y luego cayó. Sigue estando ese gap, se rellenó por completo. Entonces tenemos doble de indecisión, un gap fuerte arriba que llegó a tocar, pero no llegó a tocar el 25%. Tengo aquí marcado esa línea del 25%, por lo cual sigue siendo fresca esta zona diaria. Por eso sería una opción interesante buscar en esta zona diaria el seguir con ese movimiento alcista, siempre y cuando la valorización, al llegar a tocar esa zona diaria, estuviese infravalorada, ¿vale? Yo no voy a dejar puesta la orden, voy a simplemente, tengo puesta la alarma de si llega a esta zona de demanda diaria, pues vería si la valorización está barata para intentar buscarnos esta zona de compras y montarnos en este movimiento alcista, ¿vale? Entonces eso con referente al café. Y en Nasdaq, ya que tenía una valorización de +4, es curioso, ¿no? Fijaros, porque son tan importantes las zonas mensuales, es impresionante cómo funcionan. Fijaros esta zona mensual, cómo llegó el precio a la zona mensual, porque además estaba fresca, si vemos, no había mitigado el 75%, no sé si se ve bien en el vídeo, pero aquí al tocar esta zona mensual no tocó el 25%, por lo cual seguía siendo fresca y cómo llegó a esa zona mensual de una forma espectacular el Nasdaq. Y una vez que llegó a esa zona mensual, el refinamiento en semanal y perfectamente pues cumplió generó un movimiento importante hacia arriba, ¿vale? Está en +4 porque, bueno, existen diferentes, no sé si entrarán en esto porque ya va a ser mucha información, pero, bueno, no vamos a entrar porque va a ser demasiada información, no quiero tampoco liar demasiado, porque ya lo veréis en el curso premium, ¿vale? Pero bueno, quiero que sepáis que está el Virtual Flow está perfecto y la valorización en 13 semanas también está perfecta en el gráfico semanal. Y además hay otra cosa también interesante.
que es esta divergencia en el provision, ¿vale? En el cual, bueno, no vamos a entrar en más información porque tampoco se trata de dar una clase aquí, simplemente sería cuestión de que ya poco a poco recibieseis todo este tipo de conocimientos, pero se está generando una divergencia importante en el comportamiento de las posiciones de los profesionales con referente a los amateurs. Entonces, bueno, zonas interesantes, este nivel sobre nivel diario y esta zona diaria. Estas dos zonas sería interesante ver cómo reacciona el precio y ver cómo llega la valorización si llega a bajar el precio hasta esta zona, ¿vale? Pero tiene muy buena pinta el Nasdaq y por supuesto que si el Nasdaq tiene buena pinta, pues evidentemente el SP500 pues parecido. Fijaros cómo llega a la perfección esta zona mensual, ¿no? Pierna de entrada, pierna de salida, zona de indecisión y llega justamente a la zona mensual. Son impresionantes las zonas mensuales cómo funcionan. Sobre todo cuando hay mucha volatilidad. Y fijaros también en el gráfico semanal, ¿no? Gráfico semanal. Había un pequeño gap mensual, además, que lo tocó justo a la zona del gap mensual y tocó la versión amplia del refinamiento semanal dentro del mensual. Impresionante cómo funcionan las zonas mensuales. Impresionante. Y igual, ¿no? Aquí tenemos en el gráfico diario, tenemos una gran divergencia en el comportamiento del provision, que es el comportamiento de los, o sea, de los profesionales en este mercado. Fijaros la acción del precio aquí. Aquí los profesionales estaban bastante más bajos que en el siguiente mínimo que genera el precio. Y fijaros cómo ya sus posiciones netas de los profesionales, es decir, en el horario de Nueva York, que es cuando existe la mayor volatilidad, este indicador lo que te hace es medir cómo los profesionales, los grandes fondos de inversión, cogen los horarios de la apertura de Nueva York y del cierre o sea, la primera hora y media del mercado, que es la apertura de Nueva York, que es cuando existe mayor volatilidad, y la última hora y media del mercado. Entonces, coge todas las posiciones que se suman en el mercado y hace dos líneas. Una de los amateurs, que sobre todo opera una vez que pasa esa primera hora y media y no opera la última hora y media, y coge la línea de los profesionales que se operan la primera hora y media y la última hora y media. Y lo que te hace es una línea de saber qué están haciendo o cuál es el comportamiento de esos profesionales en comparación con los amateurs. Y fijaros, cada vez que existe este tipo de divergencia, los movimientos que hace el precio, ¿no? Si vemos, por ejemplo, no sé si tenemos alguna por aquí reciente que haya hecho para hacer una comparativa. Aquí, por ejemplo, ¿no? En cuanto a este alto de aquí y este bajo de aquí, sin embargo, vemos que el precio en esta zona estaba haciendo altos cada vez más alto, ¿vale? Si vemos aquí, fijaros el comportamiento de los profesionales aquí, como una vez que llega a este máximo y a este máximo, vemos toda esta divergencia, ¿no? Como ellos no quieren acumular más contratos en venta, sino que, o sea, más contratos en compra, sino más bien en venta. Sin embargo, el precio está haciendo cada vez alto más alto y cómo se genera un movimiento agresivo hacia abajo. Por lo mismo está pasando, pero en este caso al revés, ¿vale? Entonces, esa señal es muy interesante en el Provision, ¿vale? De todas formas, ya digo, todo esto lo vamos a ver más adelante en el curso y vamos a ver todo esto, cómo utilizarlo sobre todo en futuros, ¿vale? Entonces, bueno, haciendo el resumen, ya hemos dicho dos opciones en cruzados, que era el australiano neozelandés y el franco yen. Cuatro opciones en futuros en las monedas principales, siempre y cuando el índice del dólar de luz verde. El que no tenga esa regla, pues bueno, que entre en euro, en franco suizo, en el canadiense y en el yen, donde quiera. Y bueno, como tenemos que esperar libra, australiano dólar y neozelandés, a que los fundamentos de esas mismas monedas se alineen. Y como hemos visto que en café, la semana pasada dio opción de entrada, se me pasó por completo el porqué de esa entrada y cómo, bueno, podríamos a lo mejor aprovechar esa zona diaria que ha generado recientemente una vez que tocó esa zona semanal y mensual, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya servido. Hasta aquí, chicos, y espero veros pronto y que podamos seguir avanzando.